no le crean a la familia. Porque la típica es que tú le haces probar el helado, la humita que tú dices, este es del productazo, ¿y cómo tu hijo te va a decir, papi, está feazo? No te van a decir. Entonces, claro, o le dices a tu esposa y dicen, no me vaya a pedir el divorcio si le digo la verdad. Entonces, todo está en claro, es la disciplina, porque yo puedo decir, bueno, nos pasa mucho, ¿no? Abren restaurantes chiquitos, ¿y qué pasa con estos? Hoy abro, mañana no, hoy amanecí cansado, con gripe, con esto, o mañana no abro. Pasado vuelvo a abrir, pero ya perdiste el cliente que captaste el lunes y el martes volvió, ya lo perdiste. Entonces ahí es donde viene el tema de la disciplina. Estás ahí. ¿Quieres crecer en tu negocio? ¿Eres un emprendedor? ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¿Quieres saber qué no hacer? Pues este podcast te lo va a indicar, porque hoy tenemos una especialista, una profesional que sabe exactamente todos los puntos claves para que ustedes crezcan en su emprendimiento, en su empresa, en sus pymes, en todo lo que ustedes necesitan saber. En este día tenemos la entrevista con Linda Beltrán. Hola Juan, Fernando, feliz de estar acá. He estado viendo todo tu material, impresionada y contenta. Gracias por invitarme más bien. Muy generosa, no es para tanto, pero sí queremos aprender sí de todas las cosas que podamos hacer, sobre todo con tu experticia, porque sabemos que tú eres una asesora que está pues con muchos clientes empresariales, medianos, pequeños y grandes. ¿Cuál es la principal problemática que te llaman? ¿Por qué te llaman estas empresas a decir, auxilio, Linda, ayúdeme por favor? ¿Cuál es el problema? Si te digo los problemas, no terminamos hoy, porque hay millón problemas. Ahora, ¿qué cosas realmente suelen agobiar a las empresas, a los negocios? Es cuando no hay platita, pues. ¿Y qué es que no hay platita? Es que no hay ventas. Entonces, me llaman cuando dicen no hay ventas, o estoy con un costo muy alto, o ¿sabe qué? Yo soy el esclavo del negocio y no sé cómo hacer, cómo salgo de esto. Ayúdeme. O sea, estoy por cerrar el negocio en 3 meses y lo que hacemos es que en vez de que cierren en 3 meses, crezcan por lo menos un 20-30% cada negocio. Perfecto. Y esas son las problemáticas que creo que yo también soy uno de esos, pero esperemos no llegar a cerrar los negocios, sino para seguir adelante. Entonces, cuando un emprendedor quiere arrancar ese negocio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características principales que debería conocerse? ¿O qué recomiendas tú un emprendedor que va a empezar un sencillo negocio? Llámese de comida, de tecnología, perfecto, de moda, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos puntos principales? Verás, todos los negocios tienen en común ciertos factores. El primero, que es que no te tienes que enamorar. Me llegó a mí una señora que decía, yo hago las mejores humitas porque son la receta de la abuela, la tatarabuela. Las humitas ahí nomás, verás. Entonces estaba tan enamorada del producto que ella no veía lo que realmente el mercado quería. ¿Qué quería el mercado? Una humita que sea más chiquita para mandarle al niño a la colación. Quería una humita que tenga más queso, porque culturalmente aquí consumimos mucho queso. Entonces, mi primer gran consejo es no apasionarte con el negocio. Sí, sé apasionado cuando ya estás ahí, pero para determinar qué es el negocio, si dices, tengo un capital X, ¿no es cierto? 10,000, 100,000, 20,000, lo que sea que tú tengas, $500 es más. Para empezar, sí tiene que ser algo que tú encuentres de afinidad, algunas ideas, pero mi principal consejo es ver qué es lo que está necesitando la gente alrededor. De repente yo digo, mira, el Juanfer usa lentes, yo uso lentes, acá alguien más usa lentes, capaz que el negocio va por lentes. O digo, mira, estas camisetas que usa el Juanfer están chéveres, entonces capaz que por ahí podemos ir descubriendo algo, ¿no? Está todo en la observación. Mi primer consejo es, observa, mira qué hay en tema de necesidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría venderse? ¿Qué demanda hay? Y de ahí hacer un buen análisis de mercado. Esa es la primera pauta para que el negocio empiece con pie derecho. De acuerdo, entonces el primer error sería enamorarse de un producto que tú creerías que se podría posicionar. Absolutamente. Sino ver en tu región, en tu localidad, qué es lo que la gente necesita abundantemente. Correcto. Ok, y de ahí empezamos con el segundo paso. Digamos, la gente dice, en mi barrio no venden pan. ¿Sí? Voy a ponerme una panadería o voy a empezar a hacer pan porque aquí falta pan, ¿no es cierto? Perfecto. De ahí entras ya, ¿con qué fundamento vas para arrancar? Ahí a lo que te decía, pero desarrollémoslo un poquito más. Hacemos un análisis de mercado. Perfecto, quiero poner una panadería. Voy a ver todas las panaderías, no del barrio porque ya sabemos que no hay, pero de la ciudad. ¿A cuál le va mejor? ¿Cuál vende más? ¿Es la de masa madre? ¿Es la de pan individual? ¿Es la de pan familiar? ¿Es la de pan rebanado? Empiezo a ver todo lo que hay, empiezo a ver qué flujo tienen. Voy a los locales, digo, mira, este vende más, vende menos. ¿Qué sabor vende más? Chocolate, durazno, el pan de Pascua. Empezamos a ver cuál es la tendencia de consumo. Eso es un análisis de mercado.
veo todos los que serían, entre comillas, mis competidores, y también voy viendo un poco el tema de cuál es el patrón de demanda que hay en el posible segmento al que yo voy a abordar. Perfecto. Y hay muchas veces que la gente nos asustamos porque cuando dices voy a hacer un estudio de mercado, dice yo no tengo plata para hacer eso. Uno se lo puede hacer de una manera, si cabe el término, de una manera doméstica, ese estudio de mercado para que te alcance para emprender un negocio. Correcto, claro que sí. Como te decía, para mí lo ideal está en la observación, visitar a estos competidores. Claro, nosotros pero hacemos unos estudios mucho más complejos, analizando data, analizando capacidad de ventas, todo el portafolio de productos y demás, ¿no? Pero si tú quieres empezar, puedes empezar viendo, o sea, haciendo observación de tus competidores. Si esa panadería... Sin necesidad de gastar, dices tú. Sin necesidad, por supuesto. Bueno, te gastas en irte a comer el pan y probar con qué estás compitiendo, ¿no? Claro. Pero es del gasto mínimo, no estás haciéndolo como un servicio grande. Y de ahí, lo otro que yo recomiendo, sí, por favor, es no le crean a la familia. Porque la típica es que tú le haces probar el helado, la humita que tú dices, este es el productazo, y ¿cómo tu hijo te va a decir, papi, está feazo? No te van a decir. Entonces, claro, o le dices a tu esposa y dice, no me vaya a pedir el divorcio si le digo la verdad. Entonces, lo ideal sería que no sea Es un público objetivo engañoso, falso. No es tan objetivo, más bien yo diría que es un público un poco falso, exacto. Sí. Entonces, lo que yo sí haría es, si yo ya sé que voy a poner en esta calle, me paro con los pancitos que he hecho y empiezo a repartir. Y dígame, ¿quiere un pan? Perfecto, pero lléneme esta encuestita, ¿qué le parece? ¿Está rico? ¿Está muy dulce, muy salado, muy suave, muy grasoso, etcétera? Y ahí tienes ya el cómo debes hacer una recomposición del producto. Y por ende, pues puedes sacar el producto ideal para el segmento al que estamos yendo, en este barrio. Perfecto. Son varias empresas que se pueden ir formando y sobre todo en nuestros países en Latinoamérica vivimos con crisis. ¿Sí? Siempre hay crisis en Latinoamérica. En todos los países, creo que sin excepción, tenemos crisis. Y ese tipo de cosas muchas veces las personas les da el miedo de arrancar y de emprender. ¿Influye mucho? ¿Hay que pararle mucha bola a ese sentido? ¿O no importa, vamos adelante con todo y crisis? Absolutamente. Vamos adelante siempre, Juan Fernando. Pero ahora el tema es... ¿qué haces en una crisis? Y hay algo que seguramente lo has escuchado. Hay gente que se pone a llorar en la crisis y hay gente que vende pañuelos. Entonces, yo soy de la idea de vender pañuelos. ¿Qué está pasando ahorita, no es cierto? Cuando el tema inmobiliario baja de precios, muchos de los millonarios, multimillonarios, ¿qué hacen? Compran propiedades, claro, si tienes esa capacidad, cuando los precios han caído. Entonces, la crisis no es tan mala. ¿Qué pasa si te metes al mercado de valores? Todas las acciones, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas con Tesla? ¿Qué pasó con Tesla? Cuando sucedió todo esto de que entró el dueño, ¿no es cierto? Que creemos que es del dueño porque realmente esto ya es un corporativo, pero cuando entró el señor Musk al poder y empezaron a tomar decisiones un poco que no estaban tan acorde a lo que la población quería o no eran tan aprobadas, las acciones cayeron, pero luego las cosas ya empezaron a fluir de nuevo. Entonces, si tú comprabas la acción cuando caía, pues era un buen momento, la comprabas barata y luego la podías vender cara a las 2 semanas y muchos hicieron eso. Entonces, me voy al tema de bolsa de valores, pero claro, lo mismo sucede en nuestro contexto regular, ¿no es cierto? Entonces, tú ves que cae ahorita ¿qué pasa? Los negocios están quebrando, digamos, ¿no? Veía justo un análisis de que Tuti ahorita se está llevando 11 tiendas de barrio, que es una pena para el contexto social en el que vivimos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien está vendiendo una tienda de barrio? Ahí viene el Juan Fernando y dice, ve, yo me pongo las pilas. Voy a comprar toda la estantería, lo que le queda. Aprovechas porque, claro, alguien que está cerrando no quiere pagar un arriendo ya el próximo mes, te está vendiendo barato. Entonces, sí, es tiempo de crisis, pero quién sabe, hay un Juan Fernando por ahí que viene y compra, ¿no es cierto? Y le sale más barato el asunto. Estás comprando barato y tal vez tú dices, voy a comprarle a todas las tiendas y te hiciste un negocio. Empiezas a revender estos bienes muebles a un mejor precio. Estás ya ganando ahí. Automáticamente hiciste un negocio de una crisis. Triste que lo pongamos así, pero pues es la realidad. O compras eso y te pones otro negocio de algo más grande. Es decir, ¿no? En resumen, la crisis de unos es la oportunidad de otros. Absolutamente. Lamentable, pero absolutamente es la realidad. Las personas en el Ecuador y tal vez en Latinoamérica, si no en el mundo, muchas veces también tienen ese afán de crecimiento con el ánimo o ser positivo.
¿alcanza solamente eso o qué otros contextos también se lo puede hacer? Ay, Porque dicen, ahora sí, absolutamente no. porque todo el mundo dice, no, siempre piensa positivo, siempre que la palabra tiene fuerza, siempre hablamos de todos esos sistemas y de ese estilo de cosas, que tienes que ver hasta los astros para que empieces un negocio, que este es el momento de arrancar, y la gente nos encanta creer ese tipo de cosas. ¿Es suficiente eso? Mira, ahí te voy a contradecir tal vez un poco a la respuesta que esperas. Yo creo mucho en esto de las energías, de estar aquí, habernos encontrado y demás. Yo creo mucho en eso. Sin embargo, un negocio no puede ser algo tan empírico, tan subjetivo, tan un tema de energía. Sí necesitas una base de hacer un análisis de mercado, aunque sea, como tú dices, doméstico, chiquito, en casa, salir a la calle, o sea, necesitas un conocimiento, vas a hacer helado y yo digo, bueno, voy a poner leche, fruta y azúcar y ya está. No, necesitas, porque ese helado que estás haciendo, tal vez te sale helado, ¿no? Pero tal vez sí necesitas darle una vida útil más larga, necesitas un poco de química y necesitas... Entonces, yo soy partidaria de que todo con conocimiento, con estructura, va a tener una vida más larga, va a ser más va a aguantar más al final, va a crecer. Porque luego, imagínate que los helados de leche con fruta y azúcar se vendieron bien y tú dices, bueno, vamos a hacer ahora de 10, de 20 fruta y empiezas a hacer. Y para pasado mañana se te dañaron todos. No tenías de estructura, no hiciste control de costos y todo se nos va al piso. Entonces, creciste tan acelerado. Uy, ni me digas que de esos clientes de heladeros tengo cantidad y fue terrible porque nadie estaba preparado a eso. Y ojo, es un error porque es un país en el que ya sucede eso. Sí, ya fue sabemos. Terrible el año pasado, pero claro, ya veníamos, desde siempre tenemos que, aunque sea un día por ahí al año, se te va la luz. Y es algo que debemos prever como negocios. Entonces, no puedes coger ya la empírica y hago 100,000. Tienes que ver capacidad de producción. Ahora, hago 1,000 helados y vendo 100. Y los otros 900 se te están dañando porque solo aguantaban 3 días. Porque la leche finalmente sí, congelada aguantará un poquito más, pero se te daña. Entonces sí es importante tener un conocimiento técnico, tener un conocimiento contable, y si tú no lo tienes, que es muy válido, ¿qué hacen la mayoría de empresarios? Contratan estas asesorías para que te vayan guiando, para que te estructuren las cosas, ¿no? Entonces, así como muy a la empírica, yo no me lanzaría, porque corres más riesgo. Puedes tener suerte, pero estás hablando con alguien que no cree en la suerte, cree en la estructura y cree en el esfuerzo. Entonces, siempre te voy a pelear por ahí. Perfecto. Comparto contigo también, sí es verdad, de todo este tema de siempre pensar positivo y tener todas esas energías buenas para que se den las cosas a su favor y demás, pero también la parte técnica, como decían los japoneses o como dicen los japoneses, la inteligencia, o más bien dicho, la aptitud es del 10%, el 90% es la disciplina. Así es. Y creo que eso también se aplica para cualquier negocio. Bueno, yo tengo esposo chino, así que les doy la razón a los asiáticos. Tienen toda la razón, ¿no? Te puedo dar fe y testimonio de eso. ¿Ah, sí? Todo está en claro, es la disciplina, porque yo puedo decir, bueno, nos pasa mucho, ¿no? Abren restaurantes chiquitos y ¿qué pasa con estos? Hoy abro, mañana no, hoy amanecí cansado, con gripe, con esto, o mañana no abro. Pasado vuelvo a abrir, pero ya perdiste el cliente que captaste el lunes y el martes volvió y ya lo perdiste. Entonces ahí es donde viene el tema de la disciplina. Estás ahí, tienes una producción constante, tienes un restaurante y todos los días vas a mantener un producto de calidad. Las cosas siguen creciendo y ordenadamente, pero si lo dejas, pues ya tú sabes cómo termina. Acabas de mencionar que tú tienes un esposo chino, asiático. Así es, sí. Y ellos son básicos en la perseverancia para un negocio. Y también no discriminan al menor cliente. Esa también es una de las actitudes que debe tener un emprendedor o una empresa que ya esté consolidada. Bueno, aquí te cuento desde los correctivos que mi esposo y de alguna manera me ha ayudado a mí también a crecer como empresario. Y es que, claro, ellos son muy, ¿cómo le llamamos de esto? Muy estratégicos, ¿metódicos? Muy metódicos, esta es la palabra, exacto. Son muy metódicos. Entonces ellos dicen, mira, si mi segmento es yo no voy a ir a perder el tiempo allá. Y si tengo que trabajar no 8 horas, 12, pues las tengo que trabajar. Hemos tenido tremendas peleas por esto, ¿no? Pero al final del día tienen razón. Si hoy tengo que trabajar 12 horas, tal vez mañana puedo 4 y tal vez del siguiente día ya no trabajo porque he hecho un buen trabajo, un trabajo concentrado, he contratado a la gente correcta y demás. Entonces ellos tienen una línea de crecimiento justamente como tú dices y son muy metódicos en lo que hacen. Y tú ves que los negocios de los asiáticos por lo general siempre se mantienen años. Tú ves que nosotros ecuatorianos un día lo que decías, ¿no? Nos desmotivamos, dejamos ahí, pero tú ves, hay chifas que tienen años, porque están ahí toda la vida. Bueno, las chifas, te digo, yo creo que en el mundo son la gloria, ¿no? Puede ser el 1 de enero, 25 de diciembre, siempre están abiertos, vas a las 10 de la noche y está su chaulafán a la hora que vos quieras, pues y sí. Creo que es una de las claves del éxito.
¿sí? Sí, sí. Y hay un tema que acabaste de topar y me parece que es una de las debilidades que tenemos los emprendedores, más que nada latinoamericanos, que es ser persistentes. ¿Sí? Hay muchas veces, y nos pasa, y te digo hasta el día de hoy, que nos encontramos con problemas. Problemas vamos a tener todos, ¿verdad? Nadie es así, pucha, en un apogeo de negocio que es una maravilla y todo, solo ganancia, ganancia, ganancia. Eso no existe, primera pregunta. Y segunda pregunta, cuando nos encontramos con un problema, botan a la toalla a la primera o a la segunda y ya se echan a perder. ¿Qué consideraciones tienes con las dos preguntas? Ya, con la primera pregunta, a ver, más bien te respondo esta de la parte emocional, ¿cierto? Los latinos tenemos algo lindo, hay que reconocerlo, porque es lindo. Amamos, nos entregamos, odiamos al siguiente día, al siguiente volvemos a amarnos, ¿cierto? Y las reconciliaciones y todo, somos muy emocionales y yo creo que eso nos hace latinos y es hermoso, ¿no? Sin embargo, eso con el negocio no son tan amigos, porque ¿qué pasa en los negocios? Que hoy le amamos, hoy sí empezamos con todo, mañana decimos que no se vendió lo que quería y ya dejamos. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar ahí? Ah, no se vendió como quería, perfecto. Esta estrategia no me funcionó, hoy cambio de estrategia, hoy mejoro la estrategia. Si estoy trabajando con redes, hoy tengo que invertir más, hoy tengo que hacer más. No soltar, lo que hacemos es soltar y lamentablemente sueltas y hasta ahí queda el negocio. Entonces, o empieza cada vez a ir más bajo. Entonces decimos, pero ¿por qué a mí me va mal y al de la esquina le va bien? Claro, es que tal vez el de la esquina no soltó, el de la esquina siguió abriendo aunque vendía menos, pero ahí viene el tema, ¿no? En esa persistencia. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta ya me fui. Pero lo que sí te quiero decir es también el estado de deserción también de los empresarios es muy alto en tu experiencia. Y no me refiero solamente a emprendedores o empresas pequeñas. En general, te digo, la empresa hay una deserción grande en el tema de las ejecuciones comerciales. Lamentablemente sucede más a nivel de emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendedor, sí. ¿Por qué? Porque empezamos primero siempre o casi siempre de manera empírica. Hago un producto, lo pongo el localcito, empiezo a vender, es muy empírico. Entonces, claro, por ahí empiezan a ver justamente las fallas de ser tan empírico, ¿no? De que las cosas sean tan subjetivas, tan pasionales. ¿Qué pasa con las empresas medianas y que ya van creciendo a más grandes o que ya van abriendo franquicias? Ellos tuvieron que hacer procesos. Tal vez empezaron empíricamente, que es mi experiencia con la mayoría, empiezan empíricamente, pero en el tiempo van creciendo y claro, el que se puso pilas y hizo procesos y empezó a armar y ya abrió un sistema contable, un ERP, un CRM y todos estos términos que ya empiezan a inundarle al que va creciendo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a crecer y lo haces ordenadamente y construyes procesos y vas departamentalizando a medida que creces, difícilmente tienes vuelta atrás. Tienes nuevos desafíos, tienes más pagos de impuestos, tienes muchos desafíos, no nuevos unos dos, tienes muchos, más contratación de personal y todo lo que eso conlleva, ¿no? Tienes más adquisición de equipos, tal vez ya no haces del producto de manera manual, ya lo haces con equipos, se te daña el equipo, o sea, entras a un nuevo mundo. Pero esta gente ya empieza a parametrizar cosas, ya tienes el mismo producto en 5, 6, 10 locales, entonces para ti ya vender 5 locales más o abrir 5 más ya no es nada, ya no es el desafío. O sea, ya estás siempre a lo habrá grande algo, ya. pero ya estás en otro segmento, ya estás en el segmento de crecer. Te asustas cuando la curva se estabiliza y dejas de abrir locales y dejas de crecer inmediato. Ahí te asustas y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué dejé de crecer? Pero ya no tienes la posibilidad o es mucho más remota la posibilidad de caer. ¿Qué casos tienes ahí? Que si la sociedad se rompe, que si entra un tercero, que si te cambiaron el producto los proveedores, cosas de ese tipo. Pero ya hablamos de cosas que tal vez tienen más arreglo. En cambio, el emprendedor, como aún está probando, y lo haces muy empírico, desafortunadamente, desde un inicio, entonces, claro, de repente tienes mucha demanda, ¿qué pasa? Se llenó el restaurante, le diste mal servicio a todos, quebró el restaurante, porque no estabas preparado para ese crecimiento tan rápido. Si vas creciendo despacio y con procesos... ¿En cualquier clase de negocio está bien? En cualquier negocio, por supuesto. ¿Es preferible crecer despacio? De ejemplo. ¿Perdón? ¿Es preferible crecer despacio? Sí, y yo eso es otra cosa que veo. Todos dicen, pero mira como el de allá ya abrió 5 locales, mira como el de acá, pero ¿por qué nosotros? Un ratito. Llevo 3 meses trabajando contigo, necesito que hagamos unos procesos de cómo va a atender al cliente tu personal de meseros y demás, de qué está pasando en cocina, porque si hoy me sacas una sopa de 200 ml, una carne de 200 gramos, y mañana en el apuro me sacaste rebanada de 100 gramos, el cliente no va a volver. Entonces, es mejor que todo esto se estandarice, dame 3 mesecitos, 6 mesecitos, ordenemos los procesos y de ahí vendes franquicias. ¿Qué pasa por lo general aquí? Ah, qué chévere, te está yendo bien en el negocio, pana, véndeme un negocio más. Yo también quiero abrir. Abre
y el uno empieza a hacer la carne de 100 gramos, del otro la de 200, del uno el pan duro, el No otro se ha sabido estandariza. guardar. Nada se estandarizó. Entonces crecimos antes de lograr tener una base concreta. Y claro, ¿qué pasa? Se te caen los dos negocios. Claro. Ese es el resultado. Entonces eso es lo que deberíamos de evitar. Empezar, como tú dices, más despacito, pero ordenadito. Con una base, un cimiento sólido, y de ahí empiezas a disparar para todos lados. Entonces, para un emprendimiento, una de las cosas y constantes que debería considerarse es la paciencia, ¿sí? Por supuesto. Porque todo el mundo quiere nacer y volar. Así Nunca es. saben gatear ni caminar. Sino ya Exactamente. quieren ser millonarios mañana. Mañana. Están apurados. Claro, claro. Mi negocio, cuando empiezas, es súper chistoso, porque por ahí a mí me han dicho, verá, yo empiezo, meto aquí $3,000 y el otro mes yo ya tengo 20,000. ¿Cómo? Estamos diciendo que le vas a sacar al negocio 7 veces más en un mes. O sea, puede que haya un caso, ¿no? Pero en la lógica, Claro. y en mi lógica, no funciona por ahí el asunto. Compararse con algunas empresas absolutamente exitosas, que por cierto son como una lotería que pueden pasar, y esto por ejemplo hasta en el marketing digital, en las redes sociales y demás, suele pasar que hay un influencer que de repente de la noche a la mañana tiene 100 millones de seguidores. Esos son muy fortuitos. Así Y la gente es. muchas veces tiene ese tipo de guías y cree o quiere que le pase a ellos ese tipo de situaciones, no solamente en el ejemplo que pongo, sino en el estilo comercial de lo que se pongan. Así Que de la es. noche a la mañana ya quieren ser grandes. Eso no sucede. Yo no he visto casos, y si ha crecido así, o sea, imagínate, para mañana si hoy abro un negocio, lo que ponía de ejemplo, con 3,000, estás diciendo que para abrir 7 de esos tendrías que tener 21,000. Entonces, podrías estarte endeudando para eso. ¿Y qué tal que de los 7 negocios a 5 les fue mal? Y no logras ni siquiera pagar la deuda del primero. Entonces, empiezas a crear bolas de nieve por querer acelerar este proceso tanto y De tan crecimiento. desmesuradamente. Y vas a tener, en vez de crecimiento despacito, que sigas creciendo y llegues a un nivel de estabilidad, vas a ir subiendo y ¡pah!, te vas a caer el mismo mes o muy rápido, ¿no? Paciencia. Entonces, sí, paciencia. Ahora, compararnos con otros, yo creo que los más grandes, el mercado está ahí. Y los más grandes pueden ser un caso de inspiración. Los casos de éxito nos sirven para inspirarnos, más no para compararnos, mucho menos en nuestro contexto latino, y lo digo desde mi persona, que uno es muy emocional, pero ¿por qué le va bien y a mí no? Pero ¿por qué? Yo quiero crecer así, yo quiero tener las redes así, yo quiero vender tanto como él, yo quiero esa fila fuera de mi local. Entonces, ver esa fila y decir, pero ¿qué está haciendo bien esta gente? ¿Qué está haciendo bien este negocio? Voy, pruebo, ¿qué hay aquí que está? Ah, mira, es que han tenido este diferenciador, porque tiene que haber un porqué. Ah, mira, es que las redes las están moviendo de esta manera, o mira, están haciendo esto de acá. Entonces, cuando descubro eso, digo, voy a aplicar la estrategia. Y ahora voy a ir, veamos cómo va funcionando, porque no es que aplico estrategia y mañana las cosas subieron, ¿no? Vamos, como tú dices, paciencia, perseverancia, e incluso diría yo un poquito de tolerancia para todo lo que veo alrededor, que en vez de bajonearme, me sirva de inspiración. Claro, no detenerse por los problemas que sean, porque todos Jamás. tenemos problemas. Los emprendedores muchas veces también se dan la mano cuando le piden a un familiar que les respalde. ¿Es aconsejable tener negocios familiares? ¿Va bien o es un conflicto? Yo he visto más conflictos que éxitos, para hacerte, o sea, te cuento desde mi experiencia que administramos casi más de 17 negocios y sí, yo te puedo decir que es un arma de doble filo. Si bien es cierto, el papá, el familiar va a ser el que más rápido te haga el desembolso, más rápido que un banco, no te va a calificar la garantía ni nada. Puede ser, pero también es quien luego te va a exigir. Y ahí se puede estar incluso precipitando, dañando la relación familiar, ¿no? Que es algo que hay que valorar mucho en estos días. Entonces, yo creo, lo que tal vez como un préstamo con papeles claros, perfecto. Y te lo voy a pagar de esta manera y lo vamos a manejar de esto. Y el peor escenario, contemplarlo. ¿Y qué pasa si no te logro pagar el crédito? No me va el negocio como espero. Entonces, de repente te digo, ¿sabes qué? Te doy tal bien que yo tengo, mi auto, te doy esto a cambio de lo que tú estás hoy jugándote por mí, ¿no? Entonces, y la confianza que tienes, pero te voy a responder, queda en un papel, porque de aquí a 6 meses, a un año, a 10 años, las palabras se nos olvidan. Entonces, déjalo en un papel, los dos aceptamos qué es lo que pasa si perdemos y qué es lo que pasa si ganamos. Te devuelvo y te voy a dar tal interés, ¿no? Una recomendación entonces de lo que capto con lo que dices, y creo que no solamente para familias, sino amigos o sociedades. Para todos. Creo que en papeles claros no hay problema, ¿no? Amigos, por siempre. Ahí queda, en el papel aguanta todo. Así es, claro. O sea, y lo ideal es que te cumplamos a nuestra palabra y a nuestro papel, ¿no? Claro, cómo no, porque si no es complicado. Después se terminan amistades, se terminan relaciones familiares y demás, cuando no van las cosas como se estima. Así es.
Perfecto, muy bien. Ahí está. Una de las cosas que también es uno de los errores es que cuando uno se enamora para hacer cualquier negocio, siempre te concentras en el producto o en el servicio que tú quieres ofrecer. Pero siempre desconoces la parte paralela, pero no menos importante, que es todo el sistema contable, financiero, económico. Correcto. Y creo que esa es una recomendación básica que deben conocer los emprendedores. Absolutamente, absolutamente. Empezamos con un producto y decimos, volvamos a los helados, ¿ok? Vendo helados, este es el costo, los voy a vender así, pero resulta que tú dijiste, a ver, en leche, en azúcar, en esto, para 100 helados mi costo fue, me invento, $100. Entonces me sale $1, los voy a vender unos 50. Y dices, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando ese 1.50 de repente ya te toca poner una plantita, contratar empleados, todo el tema de beneficios de ley en cada país, ¿cierto? Tienes, claro, que sacar el permiso sanitario, tienes todas estas cosas que hay que cumplir, hay que hacerlo bien al final. Y que del entusiasmo muchas veces no lo contemplan. No, o sea, tú dijiste, ya pagué, bueno, sí me quedó platita, ya pagué, ya pagué, ya pagué. Pero al final tú dices, qué raro, salí el mes y siento que no tengo para pagarme un sueldo. Y no te pagaste el sueldo. Y claro, hubo un punto en el que perdiste el control del costo y resulta que has estado trabajando, o sea, no en contra tuyo, porque no estás ganando nada. Y además estás trabajando más de 8 horas al día, 12 horas. Entonces tú ni Ya siquiera es te una diste pérdida. cuenta, ya es pérdida, porque tal vez trabajando en dependencia estarías ganando más. Y ojo, yo recomiendo a todo el mundo tener un emprendimiento, a todo el mundo, pero hacerlo bien. Y justo lo que dices, si no llevo un control de costos, entonces ahí es cuando tú ya metes una aplicación contable, nos metes a los contadores y demás, ¿no es cierto? Y tú dices, mira, tengo esto en gastos, tengo esto en pérdidas, tengo esto en lo de acá. Y el contador te va a decir, mira, estamos con tal número, o rojo, o verde, o amarillo, lo que sea, y este número, esto es lo que ganamos, podemos reinvertir el otro mes. Es más, don Juan Fernando, tenemos que pagarle un sueldo a usted, porque usted no puede estar trabajando de gratis, porque esa es otra cosa. ¿Qué pasa con todos los emprendedores que estamos, trabaja, vas, compras, traes, preparas, vendes, atiendes, estás todo el día ahí en el negocio? Te desmotivas, o sea, es una cosa humana. Y al final de mes, no saqué ni para el arriendo de mi casa. ¿Qué hago ahora? Para eso no hago nada. Para eso no hago nada, para eso te vas a trabajar nomás, ¿no? Por un sueldo. Y claro, no estoy tratando de desanimar a la gente del emprendimiento, al contrario. Un emprendimiento bien manejado te puede dar 10, 15, 20 veces más que un sueldo, pero si lo haces bien, ¿no? Y te debe dar un sueldo, esa es la primera premisa, ¿no? Tienes que pagarte un sueldo, porque si no te desmotivas, no sales ni con tus gastos y dices, bueno, ahí queda el negocio porque con esto Tu no voy a sueldo debe vivir. ser parte de la nómina. Por supuesto, siempre. Si empezamos con poquito, bueno, me pago un medio sueldo básico. Si ya va creciendo, ya me puedo subir al básico. Y es prudente siempre ver 3 meses cómo van las finanzas. Si ya veo que las finanzas van mejorando, van creciendo, digo, perfecto, ya tengo 3 meses con un valor un poquito más alto, puedo subirme el sueldo. Pero no es que este mes vendí, me subo el sueldo y el otro otra vez me voy a bajar, porque te creas un desorden hasta emocional a ti mismo, Claro. ¿no? Bueno, entonces tengan esa consideración para ustedes tener un sueldo, para tener la motivación de poder hacer el emprendimiento. Y tú dijiste algo muy, muy importante que he escuchado a varias personas que, bueno, tienen tu profesión y que dicen, siempre es mejor tener un emprendimiento que ser parte de un empleo. No siempre, habrán empleos que te pagan muy bien. Y Claro. por ahí escuchaba que alguien decía, no todos nacieron para emprendedores tampoco. Entonces yo creo que siempre es bueno emprender, es bonito además, es un mundo diferente que te da otras libertades financieras, de tiempo, de familia y demás, que tal vez un empleo regular con O no. 8 horas al día, exacto, o no, porque al inicio, y si no lo haces bien toda la vida del negocio, tú vas a ser el esclavo del negocio. Entonces, aquí la diferencia es, si vas a tener un emprendimiento, o lo haces bien y organizado, o mi recomendación es ni te metas, porque vas a terminar saturado, decepcionado y hasta endeudado lamentablemente. Entonces, si lo vas a hacer bien y ordenado, vas a ir haciendo una curva de crecimiento correcta, vas a ir creando tus procesos para que mañana, si Linda es quien está ahorita operando, haciendo la comida, haciendo todo, mañana Linda dice, mira, voy a poner aquí, voy a empezar a delegar. A medida que el negocio yo lo voy haciendo crecer, empiezo a incluir personal, ¿no es cierto? Entonces ahora contrato, digamos que es un restaurante ahora el ejemplo, contrato un cocinero, ahora contrato a alguien que lave platos, ahora contrato a alguien de servicio, voy contratando paulatinamente, viendo cómo está la parte financiera del negocio, no es que cojo y contrato también 100 personas, 10 personas, no. Vamos viendo el crecimiento
Y a medida que voy viendo el crecimiento y he hecho buenos procesos, porque tampoco puedo dejar todo, que el cocinero sepa todo lo que hay que hacer y de repente el cocinero es el dueño del negocio, que el que atiende, que ahora toda la gente viene a este restaurante porque la mesera es una maravilla, pero ahora todos se van a ir cuando ella me ponga la competencia. Entonces no suelto todo de lleno, pero creo procesos, estandarizo bien, que si mañana el mesero era bueno, pues el siguiente que viene tiene que ser igual de bueno. Y a medida que hay procesos, yo voy soltando. Suelto el servicio, suelto la cocina y un día tú ya te vuelves lo que tú quieres ser. Gerente y señor de poder ir a tomarte un café, de poder dedicarte al crecimiento, de poder abrir franquicias, de poder tal vez crear otro negocio con lo que te capitaliza este negocio. Ese es el objetivo. Ahí es cuando un negocio ha valido la pena. Pero si empiezas a lo loco y terminas a lo loco, no hay de otra manera. Perfecto. Ahora, el tema de las empresas como tal, en general, según tu experiencia, ¿tú crees que hay puntos comunes para el éxito? Absolutamente. No importa cuál sea, no importa cuál sea tu negocio, no importa lo que vendas o el servicio que prestes. ¿Hay puntos claves para saber que esto debo hacer para tener éxito? Correcto. Yo te diría que hay dos cosas que son la base, tres cosas. Una, control, un buen control financiero, control de cuánto gasto, cuánto gano, porque con eso vas a saber cuánto puedes seguir creciendo, para dónde creces y demás. Control de gastos. Segundo, siempre buscamos las empresas un incremento en ventas, pero decir, sí, mañana voy con todo a vender más, no es suficiente. Tienes que tener una estrategia de marketing, de ventas, de publicidad, ¿no es cierto? Entonces, una estrategia clara, real, en función de lo que has analizado de este mercado, de cómo voy a incrementar. Tengo una panadería, perfecto. Tengo que hacerle degustar a la gente el nuevo pan para que mañana ya no me lleven solo el pan 1. Me lleven pan 1, 2 y 3 porque ya lo han ido probando. De repente pongo café, les hago probar café, les cuento del café, ¿correcto? Entonces, estas son mis estrategias de marketing. A veces creemos que el marketing es algo complejo, pero puede empezar en cosas tan chiquitas. Hablemos de que la empresa crece. Tengo que crear alianzas vendo papitas fritas, voy a hacer una alianza con quien tiene salsa de tomate. Vendo X cosa helado, voy a hacer una alianza con el de las pulpas para mejores precios y demás, ¿no? Entonces, viene toda esta estrategia de marketing. Entonces, tengo ahí la parte del control financiero, todo lo que va enfocado a hacer un incremento en ventas al negocio. Y tengo por último el tema de manejar procesos, porque si tú no tienes un proceso establecido, claro, estandarizado, no creces. Tú eres el esclavo del negocio y tienes que estar ahí para que ese proceso se cumpla. El día que Linda Beltrán sale de su negocio a ver a su hijo, a tomarse un helado, a lo que sea, el negocio se nos cae. Entonces, por eso la importancia de procesos, porque es lo único que te va a ti a deslindar de ser un esclavo del negocio. Momento. Sí, no al inicio, porque ojo, no es que yo abro, a menos que compres una franquicia que ya viene con procesos. Pero finalmente también estás aportándole a alguien más, ¿no? Y es una buena opción. Si quieres invertir, siempre una franquicia es una buena opción. Y te escuchaba decir eso, que muchas veces uno cuando tiene un capital, ¿no es cierto? Y quiere empezar a poner plata, por ejemplo, en un banco, correcto, para que te genere intereses, etcétera, etcétera, en una póliza, correcto, o entrar en una franquicia, tu recomendación era tener una franquicia. Claro, o sea, aquí los números son simples, Juan Fernando. Si yo pongo en la póliza, las pólizas ahorita nos dan de un 8 al 10%. El 10% ya en cooperativas creo como un buen número por ahí. Ajá. Sí, hasta menos te dan. Y hasta menos, correcto. Sí. Digamos que tengo un 10% a números cerrados. Tengo $10,000, ¿ok? Tengo $10,000, meto y congelo la plata un año. La póliza es al año, ojo, no es mensual que me van a dar 10%. Quiere decir que me van a dar de $10,000, $1,000 al final del año. Al año tengo $1,000. ¿Qué pasa con los negocios? Para que un negocio sea rentable, estamos hablando de que tiene una utilidad neta mínima de un 20 a un 30% mensual. Los mismos $10,000, porque si no, no es rentable. ¿Tiene que ser así? Debería ser. O sea, correcto, el margen de ganancia de cualquier clase de negocio no tiene que ser de 20 a 30%. No necesariamente. De utilidad, dices, ¿no? Correcto. Yo tengo clientes que trabajan en área petrolera, por ejemplo. Claro, en petróleos no tienes esa utilidad, es menor, pero estamos hablando de que tienes unos volúmenes de facturación sumamente altos. Entonces, claro, vale la pena que sea un 5% por proyecto, otros proyectos del 10, otros del 15%, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser relativo, dependerá del negocio y también del volumen que tú tienes de ventas. Pero para mí lo ideal sería que siempre puedas recuperar por lo menos un 20%. Entonces, volviendo al ejemplo que usamos de los $10,000 de inversión. Y la pregunta, ¿qué es mejor?
Por supuesto, aquí con números te lo respondo. Si metes $10,000 una póliza, tenemos $1,000 de ganancia al año. En el mejor de los casos. En el mejor. Hablamos también de que hay pólizas de, bueno, por ahí yo veía de 6 punto algo. Correcto, estás teniendo $650 por haber metido 10,000 en un año, ¿ok? Hablamos de casi $50 al mes, Juan Fernando. No es nada. Es poquito para lo que tienes congelado. ¿Qué pasa con un negocio? Podrías comprar una franquicia express de algo y si estamos en una franquicia, ya viene con todo un know-how, ya viene con estos procesos. Tú no gastas en esa curva de aprendizaje que a veces es donde caemos. Compras la franquicia, $10,000, tiene que tener una utilidad siquiera del 20%. Tal vez tenga un tiempo de retorno de unos 6, 8 meses, pero de ahí en adelante, o si ya dices, bueno, del año desde que yo empecé el negocio y sí está funcionando las cosas bien, y tengo un 20% mensual. Estamos diciendo que estás ganando $2,000 mensuales. Lo ideal, $24,000 al año. Claro. $24,000 invirtiendo en un negocio franquicia versus los $1,000 al año, ahí está la respuesta. ¿En qué inviertes? A invertir todos en franquicias. Ahí me llamas. Bueno, creo que es lo mejor. Y te había preguntado cuáles son esos tips que cualquier empresa tiene que hacer bien, y me lo contestaste. Ahora, ¿cuáles son esos detalles que las empresas deben considerar que no se deben hacer y que lamentablemente son repetitivos, que les hacen cometer errores, sea cualquiera el producto y el servicio? ¿Qué no se debe hacer para considerarlo? Ok, más o menos es la respuesta inversa, ¿no? Bueno, aquí empecemos desde abajo. Desde con quién te asocias. Para asociarte con alguien tienes que conocerle bien y tienes que poner las cosas en papel. Si no hay un papel que mañana tú le digas, porque él te va a decir, no, pero quedamos esto. Y yo te digo, no, quedamos lo otro. Aquí está el papel. Y en el papel dice a detalle todo lo que quedamos. Si es posible que constituyan una SAS, una sociedad, alguna cosa de este tipo, perfecto, ahí está, y ahí debe estar en las cláusulas cuáles son los aportes. Otra que pasa mucho es, tú trabajas, yo pongo el capital. Entonces yo soy el de la plata, pongo el capital, tú pones del trabajo. Y hay un punto en que tú dices, oye, propusiste la plata y nunca asomaste. Entonces tú ya dices, oye, ya, pues, o sea, ya ven, aunque sea a mirar, trabajo, claro. Te estoy haciendo el trabajo. Y se te olvida que yo puse la plata y a mí se me olvida que tú eres del trabajo. Yo solo espero mi rentabilidad y mi retorno al final del año. Así no es. Así no es. Ponemos, claro, que si yo pongo el 60%, tú el 40%. Si tú tienes menos, ok, tú pones el 10% y yo el 90%. Y la rentabilidad va a salir de estos porcentuales que estamos aportando para armar el negocio al inicio. Y luego, lo ideal es que quien sea que trabaje en esta empresa va a tener un sueldo, un honorario por su trabajo, un sueldo, honorario, un salario, como le quieras decir, por las funciones que tú estás desarrollando. Entonces, tú siempre vas a tener, tú te encargas solo de lo administrativo y vienes 3 horas al mes o a la semana. Tú ganas, ni siquiera es un valor representativo, digamos. Tú ganas por hora tanto. Yo estoy 24/7 en el negocio, yo gano tanto. Pero eso es aparte de nuestras inversiones. Entonces, esa sería la primera. Otra que yo te recomiendo es no contratar familia como empleado, porque al final la relación suele ser paralela y de repente esta relación se vuelve jerárquica y es muy difícil que te escuchen, ¿no? Otra cosa que, bueno, es lo que hemos dicho, no a lo empírico. El consejo para Martín. Híjole, ya mandé mal el consejo. El Martín borrada la entrevista. Entonces, otra que te aconsejo mucho, por eso me sorprendía mucho que trabajen juntos y qué chévere que sea bueno, pero es bien inusual eso. La otra que yo te recomiendo también es el siempre desde el inicio, a medida que tú vas descubriendo el negocio, ir construyendo el proceso a la par. Si tú no sabías del negocio y dijiste, me pongo una pizzería y mañana empiezas a hacer masa y cuando por fin te sale la masa buena y por fin haces las cosas bien, anota ya esas recetas, anota el proceso, anota cómo hay que atenderle a la persona. O sea, crea el proceso de este negocio, porque eso vas a poder luego tú dárselo a tus empleados, a quien tú vas a hacer, y es más, eso es un activo de la empresa. Si mañana tú dices, me cansé del negocio, puedes vender, pero ¿tú qué vendes? Muebles. Y lo venden a, como decimos acá, precio de vaca flaca. Entonces, si vas a vender esos activos, no lo vendas como un activo, véndelo como un negocio con el know-how, que ese ya es del conocimiento del negocio, eso que has llevado a papel. Y tú dices, no, ya cuando lo venda levanto. Son muchas cosas, es un libro que te vas a redactar en unos días. Entonces, ir haciendo este proceso, llevar las cuentas claras desde el día 1. Gasté un taxi para ir a comprar esto al supermercado, taxi $1, esto $2, porque todo eso ha sido gasto y esos gastos de hormiga son los que luego nos destruyen los negocios. Entonces, llevar un buen control de gastos. Es un proceso de los gastos de hormiga que uno no considera. Así es. Y es por donde se va a chorritos chiquitos la plata. Correcto. Después estás descuadrado. ¿Dónde me gasté? ¿Qué hice? No, ¿qué se hizo la plata? Es que ya se me han de haber sacado, pero no es eso. Tú mismo fuiste el que te sacó. Y el principal siempre es, si bien es cierto, tú pones un producto, abres la panadería, abres la heladería, abres la pizzería, el restaurante,
todo necesita vender. Todo negocio, nosotros mismos nos estamos vendiendo constantemente para encontrar a nuestra tribu y tener amigos. Te estás vendiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, mi premisa es que no puedes decir, bueno, voy a hacer así el pan y va a ser con chocolate, con guayaba, con lo que tú quieras, pero ¿y quién va a vender el pan? Tengo que poner un letrero, tengo que salir a ofrecer. Publicidad. Esa estrategia publicitaria es la clave para el crecimiento, porque si no hay ventas, las ventas para mí son el pulmón de una empresa, de un negocio. De cualquiera. De cualquiera. No vendes, no respiras. Y puedes tener un cerebro impresionante, una gerencia impresionante, puedes tener, yo digo que el aparato digestivo es toda la parte operativa del negocio y todo esto puede funcionar. Pero si no hay el aire, que es el flujo de caja para que el negocio avance, no hay negocio, Juan Fernando. Ok. Consideraciones que creo que vienen muy bien para usted que quiere emprender, que quiere hacer su negocio, que quiere desarrollar, si es que ya tiene un emprendimiento, si ya tiene una empresa, pues son consideraciones que estamos hablando aquí justamente con Linda Beltrán. Ella, como les acabo de decir, ella es especialista en automatización de procesos industriales, además de ingeniera en negocios internacionales, y que hoy ha estado conversando con nosotros para conocer un poquito más y que ustedes tengan la seguridad, la certeza de dar esos pasos firmes para lograr afianzarse en sus negocios. Ya casi cerrando nuestra entrevista, porque ha sido además muy enriquecedora y que nos permite conocer todos estos procesos y en ciertos momentos hasta preocuparnos porque nos falta hacer un montón de cosas. ¿Qué consideraciones les das a las personas, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, como para decir, yo quiero empezar? Porque ideas siempre tenemos en la cabeza, todos quieren hacer algo, ¿sí? Pero nunca nadie se decide a dar ese paso. En algún rato escuchaba alguna estadística, si no me equivoco, que de todas las buenas ideas que la gente siempre está considerando, el 83% no empieza nada. Así es. ¿Va por ahí más o menos? Yo creo que es más alto el índice. Todavía. Sí, por ahí he visto, justo la semana pasada veí, me parece que es incluso más alto, Juan Fernando. Solo se quedan en buenas ideas. Se quedan en ideas, porque no, ni siquiera comprobamos buenas. Si fueron buenas Claro. o malas, ¿no? Como te decía, en todo lo que hemos hablado, yo lo que recomiendo es llevar al papel todas estas ideas, hacer una buena observación de todas las posibilidades que podrías ver como negocio, no enamorarte de una sola cosa, hacer un análisis, te estoy haciendo ya como un resumen del todo, hacer un buen análisis de ese mercado, de la competencia, de la posibilidad de demanda que va a tener ese producto, si realmente va a ser viable. Hacer un buen detalle de la inversión, porque empezamos con un valor y de ahí decimos, faltó esto, faltó el otro, y ahí es cuando empieza el endeudamiento. Entonces, hacer un detalle, pero minucioso hasta de la cosita que vas a pegar en la pared, del clavito, del maestro, de cada cosa, hacer un detalle bien hecho de cuánto va a ser la inversión. Y ojo, aquí hay algo súper clave, que es tener para tú sostener 3 meses del negocio. Porque por lo general los negocios no es que tú abres y eso cayó el asunto, a menos que empieces con capitales muy fuertes en tema de publicidad y eso, ¿no? Y pese a eso viene una curva en la que te van conociendo, te van recomendando, viene el boca a boca, que en nuestro contexto es bastante enriquecedor para el negocio. Entonces, sí crear un buen presupuesto de lo que vas a hacer, cómo vas a gastar, tratar de tener un capital para sostener todo, arriendos, luz, agua, gastos fijos, gastos variables, alimentos, etcétera, para unos 3 meses. Y por último, meterle con mucha fuerza a toda la parte marketera. Ajá. Y Sí. posterior a eso, pues ya ir construyendo procesos, manejar bien el detalle contable, porque ya no hablamos de hacer cuentas en cuaderno. Cuando un negocio va creciendo, necesitas una aplicación contable y necesitas ir llevando un control mucho más exhaustivo, incluso de los inventarios. Creo que son las recomendaciones básicas para que usted tenga éxitos en su negocio, en su emprendimiento y que siga adelante y que todos sigamos desarrollándonos. Mi querida Linda, tal vez en el cierre algún mensaje para todos nuestros viewers y todas las personas que nos están escuchando para que sepan con certeza qué es lo que deben hacer. Yo diría que es no tener miedo, lanzarse como dicen, sin miedo al éxito, pero sí con mucha cabeza, con todo de manera muy estratégica, muy bien consolidado, no lanzarse al aire, no lanzarse de manera empírica. Ese es mi mejor consejo siempre, y siempre acompañarse de profesionales. Lo que no sabes hacer un producto, busca un ingeniero químico. No sabes hacer contabilidad, búscanos por ahí. No sabes hacer marketing, busca quien te apoye. Búscame a mí. Búscale al Juanfer, búscanos acá. Entonces, siempre apoyarte de profesionales que te hagan crecer. Para eso hay estos servicios.
Perfecto. Linda Beltrán, el día de hoy hemos estado conversando aquí en nuestro podcast Cual López, que también, por cierto, se está emitiendo para Radio Latina, y que nosotros estamos llegando, pues, aportando un poco con ese conocimiento y sobre todo con el crecimiento de las personas que están atentas justamente a este capítulo y a este podcast, ¿no? Te agradecemos, mi querida Linda. Sigue con éxito. Sabemos que estás en el Brasil, que también por allá también estás desarrollando el trabajo. Estás yendo y viniendo del Brasil acá al Ecuador, ¿verdad? Sí, mi empresa está acá siempre fija, que es Growco, pero claro, estamos ahora llevándonos negocios ecuatorianos para Brasil. Así que si hay interesados por ahí de migrar o de cualquier parte del mundo hacia Brasil, allá estoy para recibirles y hacerles el aterrizamiento suave, que es el soft landing. Yo le encontré a Linda Beltrán en sus redes y creo que va a ser la manera más fácil también, porque ella, le soy franco, yo le escribí y me contestó muy profesional y muy diligentemente. Y si me permites, también la pueden encontrar, creo que así mismo, como Linda Beltrán en el Instagram. ¿Y en qué plataforma más estás? LinkedIn, pero bueno, en Instagram estoy tratando de compartir un poquito más de tips, justo ayudando a nuestros emprendedores. Sí, de aquí vamos a tener algunos tips justamente para los emprendedores, para las personas, para las asesorías contables, administrativas, profesionales, industriales, etcétera, etcétera, que creo que vamos a tener cada vez más interés de poder conocer más de tu profesión y de tus asesoramientos. A tus órdenes siempre, Juan Fernando, y de todos los emprendedores, claro. Gracias. Linda Beltrán, el día de hoy aquí en Cual López. Felicidades. Hasta la próxima.